un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. También recuerden a través de nuestra app, que nos pueden escuchar en cualquier parte, en cualquier lugar. Bueno, este primer café de jueves 4 de junio, como todos los jueves, dedicado a la economía política también, porque las dos cosas están bien relacionadas. Lo vamos a compartir con economistas, por supuesto. Rodrigo Wagner, que es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes, exdirector de presupuesto. Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente. Y con Gabriela Clivio, académica de la Universidad Católica. Con ella entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería partir, una noticia que ha impactado mucho a la ciudadanía, la conocida como Operación Tokio, ¿no es cierto? Ayer se supo que son 8 las cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos 400 millones de dólares de pesos y transformarlas en criptomonedas. Es una operación muy importante y habló el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacando, ¿no es cierto?, esta operación, que desde su punto de vista es una operación muy significativa, que recordó que en Chile ya hay cerca de 300 condenados vinculados al Tren de Aragua. La banda dice, pero la banda suele reaparecer en distintas circunstancias, como que aparecen de otras maneras. Y ¿qué tiene que ver con los economistas? Bueno, tiene que ver porque el fiscal nacional habló del famoso secreto bancario y dijo, sería más sencillo investigar estos delitos si la fiscalía pudiera revisar las cuentas sin autorización judicial. Lo hemos hablado muchísimas veces en este primer café y en otros también, esta polémica. Recordemos que se está tramitando en el Senado, ¿no es cierto?, la ley de inteligencia, el subsistema se llama de inteligencia económica. Ayer se iba a votar justamente sobre este tema, pero no se pudo realizar esa votación, se va a realizar hoy. ¿Y qué pasó entonces con esta Operación Tokio? Se reaviva el debate, que ya conocemos los argumentos de quienes están en favor y quienes están en contra. Este tipo de operaciones los vuelve a hacer reflexionar sobre este tema. ¿Qué podrían decir? A ver, Rodrigo Wagner. Bueno, está efectivamente mencionaba la tensión entre algún tipo de privacidad sobre las cuentas y por otro lado el control que tenemos que tener sobre estas operaciones, porque hoy día si se roba, para robar cantidades relevantes tienes que o transformarlo en dinero electrónico o lograr hacerlo salir de alguna manera o vía otros ítems como las apuestas electrónicas. El fiscal nacional fue bien claro, él quiere más atribuciones. Hay algunas razones de privacidad para no dársela, pero yo creo que a lo mejor ojalá se pudiera avanzar en algún esquema donde esto lo pudiéramos detectar más rápido a tiempo, digamos. Tutelando quizás ciertos derechos de privacidad o algo que requieren algunas personas, pero ojalá se pueda mover la línea en esto. Ayer hubo opiniones de diputados y diputadas, ¿no es cierto?, de oposición. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, explicaba que el proyecto sobre inteligencia financiera no establece un recuento anonimizado de todos los millones o cientos de miles de operaciones bancarias que se realizan día a día, sino que lo restringe de manera conservadora solo a 3 casos. A ver, Matías Acevedo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Se puede avanzar en esto? ¿Se puede dejar atrás los temores que, como dicen quienes defienden esto, dice nadie está para levantar el secreto bancario de una persona porque fue a comprar pan? Acá se trata de movimientos que llaman la atención. Recordemos que las alertas no funcionaron en este caso. A ver, Matías. ¿Sabes lo que pasa, Cecilia? Que la vida de todos sería mucho más sencilla sin controles. Pues. Yo estoy de acuerdo con el fiscal Valencia, pero para algo existen los controles. Y hemos visto también muchas veces
que los controles en la Fiscalía Nacional no han funcionado en el Ministerio Público. ¿Cuántas veces hemos visto filtraciones de los casos? Hoy día hay muchos casos que ya los conocemos completos, digamos, y son causas reservadas. Entonces, ojo con ese argumento, porque es re fácil para todos los que nos están escuchando, que trabajan en empresas, en instituciones financieras. Claro, yo les pregunto a todos, si no tuvieran controles, por supuesto que la vida de ellos también sería más fácil. Pero vamos en el tema de fondo. Yo por lo menos nunca he tenido a la vista, y muchos parlamentarios también lo han solicitado durante la tramitación, ¿de qué lentitud estamos hablando? Cuando hablamos de lentitud en el proceso de la autorización judicial. ¿Estamos hablando de meses? ¿Estamos hablando de años? ¿O estamos hablando de días, digamos? Entonces, cuando uno tiene este tipo de discusiones, tiene que tener los datos arriba de la mesa. Yo no sé por qué no podría existir un proceso más expedito de autorización judicial, por ejemplo, para este tipo de casos. O tener una lista predeterminada, ¿no es cierto?, de personas que sabemos que son parte de las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, etcétera, donde los procesos judiciales las autorizaciones judiciales fueran más rápidos. Pero acá yo creo que este dilema de los que están a favor o los que están en contra del secreto bancario es un dilema artificial. Todos estamos a favor de levantar el secreto bancario cuando existen operaciones fraudulentas, cuando hay crimen organizado entre medios. El punto es cómo se hace. Esa es la discusión de fondo. Yo por lo menos no he tenido a la vista y estoy seguro que durante la tramitación, por lo menos en la administración anterior, los parlamentarios solicitaban que demostraran cuán lento es el proceso de pedir una autorización judicial y eventualmente, ¿por qué no? En este caso, se podría tener una autorización judicial más expedita para que no nos saltemos los controles. Ese es el debate de fondo, digamos. Bueno, esta ley... Y por lo tanto, de ese punto de vista, me parece que es algo que es perfectamente posible de solucionar, más que ir saltándose los controles, porque hoy día va a ser para el secreto bancario y mañana va a ser para otras cosas. Entonces le vamos a dar autoridad al burócrata de turno, digamos, que pueda acceder a datos privados, ¿no es cierto?, sin las previas autorizaciones, como la tienen, ¿no es cierto?, todo el resto de las instituciones. Bueno, esa sigue siendo entonces la polémica eterna. Ahora, recordemos que está este proyecto sobre inteligencia financiera que ha avanzado en esto del secreto bancario, ¿sí?, ¿no es cierto? Porque, que como decía el diputado Leiva, lo explicaba, establece... lo restringe solamente a poder levantarlo de manera muy conservadora solo a 3 casos. ¿Y cuáles son esos casos? Personas jurídicas, reporte de operaciones sospechosas referido a personas jurídicas, o que involucren a funcionarios públicos, o que están originados desde un banco, ya que el ente emisor ya accedió a datos protegidos. Eso es lo que dice la ley, que está en el Senado y que se debería haber votado ayer y que no se alcanzó a votar y que se va a votar hoy o mañana. Yo le pregunto al diputado Leiva, ¿él sabe cuánto se demora un proceso judicial, una autorización judicial? Que me diga cuánto se demora y cuántos días se va a ahorrar con esta excepción. Nadie tiene esos datos a la vista. Entonces, hablemos las cosas con los datos y mejoremos los procesos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué saltarnos los procedimientos si podemos mejorar los procesos antes? Yo creo que sí saben. En este momento no tengo la información yo a la mano, la voy a buscar. Bueno, pregúntale cuando lo entreviste, pregúntale si sabe. Le vamos a preguntar. En todo caso, recordemos que también se ha puesto en tela de juicio a la unidad de análisis financiero. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no detectaron esto? Y se habla del presupuesto que tiene la UAF, que son $7.000 millones, que es muy poco, dice, para que puedan funcionar. Habría que perfeccionar quizá a la unidad de análisis financiero. A ver, Gabriela Clivio, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo quisiera, primero, gracias por la invitación, Cecilia, pero yo quisiera... como profundizar un poco en lo que estaban diciendo recién Matías antes de responder lo de la falta de recursos, ¿no? Porque igual, fíjate que el gran punto de por qué no levantar el secreto bancario, ¿no, verdad? Es que en el fondo, hoy en día,
claro, la UAF no puede revisar como de forma autónoma los depósitos, las cuentas corrientes de los ciudadanos, ¿no? Ya, pero en el fondo puede hacer lo que estábamos hablando y lo que todo el mundo sabe, esta famosa solicitud, ¿no? Pero la realidad es que en el fondo si nosotros levantáramos el secreto bancario, ¿no, verdad? Estamos abriendo la puerta, como que le damos demasiado poder. Podemos terminar en lo que sucede increíblemente con el Servicio de Impuestos Internos hoy en día, ¿no, verdad? Que es juez y parte en muchos temas. Entonces, definitivamente se puede abrir una especie de abuso estatal de alguna forma, ¿no, verdad? Si se permite automáticamente el acceso administrativo, por ejemplo, a cuentas corrientes. O sea, me parece que en el fondo puede terminar siendo algo que va, digamos, como antidemocrático, por decirlo de alguna manera. A ver, claro. No sé, me parece, para mí ese es el tema más preocupante, en realidad. Luis Eduardo Escobar. Buenos días, Cecilia. Hola, buen día a los demás que están en este grupo. A ver, yo creo que aquí hay varios temas. Lo primero, frente a la pregunta que tú hacías recién, ¿por qué no lo detectó la UAF? Es que la UAF lo que hace es que opera sobre informaciones que se le entregan. O sea, lo que la UAF tiene son los agentes obligados, que están obligados a informar a la UAF de ciertas transacciones. Entonces, un problema de saber si acaso la UAF tenía la información o no tenía la información. Y ahí hay algo que hay que resolver. Yo creo que ese vínculo no está resuelto, digamos, desde el punto de vista de la investigación. Pero volviendo a la pregunta más fundamental es si acaso aquí va a haber una suerte de hermano mayor que va a estar supervisando todas las transacciones bancarias. Yo no sé, yo viví muchos años en Estados Unidos y allá el Servicio de Impuestos Internos se cuenta bancaria cuando quiera, y se puede meter a todas las cuentas bancarias. Y entonces aquí, digamos, tenemos el país más libertario del hemisferio occidental, permite cosas que aquí parecen que son un horror. Y lo otro que me llama la atención es que nadie dice nada respecto de los sistemas de inteligencia artificial que saben el número de zapatos que uno usa, los calcetines, la pasta de dientes que compró no sé dónde, etcétera, etcétera. Tienen toda esa información respecto de uno y no hay ningún control sobre eso. Entonces, digamos que el Servicio de Impuestos Internos, la UAF o quien sea una institución pública debidamente resguardada, y en eso sí estoy de acuerdo de que tiene que haber ciertos resguardos, como decía Matías, debiera poder acceder a mi cuenta corriente. Me da exactamente lo mismo. ¿Qué me importa a mí, digamos, si yo no he hecho ningún acto ilegal? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que estoy tratando de esconder? Entonces, si uno no tiene nada que esconder, que un sistema de inteligencia artificial revise todos los movimientos para detectar a cuáles son los raros y que la UAF a partir de eso pueda empezar a investigar, yo no tendría ninguna objeción y me parece que es elemental si uno quiere combatir el crimen organizado. El crimen organizado va muchas cuadras delante de la Fiscalía, de la Policía, de la PDI, etcétera, en esta materia, como lo demuestra el hecho de que hoy día se descubrió esto, pero yo haría una apuesta importante, aunque no soy un hombre de apuestas, pero en este caso haría una apuesta importante de que todos los bancos de Chile están de alguna manera siendo utilizados para lavar dinero, porque finalmente lo que le interesa al crimen organizado y a sus líderes es justamente el acceso a dinero que ellos puedan utilizar en el negocio de la esquina, que puedan comprar viviendas, que puedan comprar ropa, que puedan comprar autos, etc. Lavarlo. Entonces, lavarlo. Entonces, y de hecho, por la información que existe, la gente mejor pagada dentro de las mafias internacionales son los tipos que son expertos en lavar dinero. Esos son los que ganan más plata. Porque esa tarea es enorme. Son
miles de millones de dólares diarios que los tipos tienen que limpiar en todas partes del mundo. Y para eso usan, en el caso de Chile, usan los bancos, usan las casas de cambio, usan los puertos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ay, se nos cortó la comunicación con Luis. Perdón. Se interrumpió un segundo. Sí, y yo creo que hay que buscar algún mecanismo sólido, seguro, que dé garantía de que no van a haber abusos, claro. Y que efectivamente las filtraciones de la Fiscalía son un problema, como decía Matías, y yo creo que esos son los temas que hay que resolver para poder tener un sistema que nos asegure que nosotros no estamos ayudando a financiar a las mafias. Ahora, esto de cuánto se demora el plazo, pues más o menos unos 3 a 5 días, pero el asunto es que si esto ocurre si el Servicio de Impuesto Interno tiene que solicitarlo, el juez tributario y aduanero toma sus días para verificar que se cumplen los requisitos legales, el titular puede oponerse, lo que puede alargar el proceso, se debe solicitar una audiencia, y ahí donde está el tema, creo yo, de las diferencias, porque si no se entendería por qué el fiscal Valencia dice lo que dice, Matías. Sí, lo que pasa, Cecilia, es que tomando parte del comentario que hacía Luis Eduardo, hoy día los bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas. Y si alguien quiere pensar que con todas estas mejoras no vamos a tener casos como el que acabamos de conocer, creo que se equivoca rotundamente. Si los casos van a existir siempre. Lo que pasa es que uno lo que trata de hacer es con controles, con mejor información, con procesos judiciales más expeditos, es que estos casos se reduzcan. Pero eliminarlos completamente es imposible, digamos. Entonces, hoy día los bancos reportan las operaciones sospechosas que mencionaba Luis Eduardo, y las reportan frecuentemente. Entonces, no es que acá haya, y por supuesto de la cuenta de Luis Eduardo, por supuesto que no la van a reportar, digamos, si no tiene nada que reportar, pero las operaciones donde hay transacciones. Y entonces, ¿por qué en estos casos no se levantaron las alertas? Entonces, porque Cecilia, ¿a quién pondría la lupa? ¿Al banco? Porque, Cecilia, los sistemas no son infalibles, o sea, siempre van a existir. Mire, uno cuando está en las áreas de auditoría de cualquier empresa, de cualquier institución financiera, siempre va a encontrar problemas. Lo que uno trata, ¿no es cierto?, de minimizar esos problemas. Y por eso que la legislación, sin duda, que lo que trata de hacer es ayudar. Pero la pregunta que yo le hago a los parlamentarios, todos esos procesos que usted nombró, ¿no se puede simplificar en este caso? ¿No se puede hacer algo distinto para que todo ese proceso sea más expedito y poder identificarlo a tiempo? ¿Cuánto se demoran las causas judiciales? Algunas que se demoran años, digamos, y finalmente igual terminan, ¿no es cierto?, la gente condenada. La pregunta es, ¿de verdad qué nos estamos ahorrando tratando de saltarnos los procesos? Ahora, ¿cómo se explica que en tantos países de la OCDE, además en los países desarrollados, exista este mecanismo, el levantamiento del secreto bancario? Bueno, Luis Eduardo Escobar ponía el ejemplo de Estados Unidos, pero hay muchísimos países donde existe. Sí, claro. Luis Eduardo, fíjate, sí. Aquí hay una cosa muy rara. Aquí se le pregunta al sospechoso, el juez llama al sospechoso para que se defienda de antemano. O sea, esto es una barbaridad. Así es. Bueno, pero por ejemplo, ese tipo de cosas que me gustaría que se discutieran, se discutieron en el proceso legislativo. Si en este caso, ¿no es cierto?, y sobre todo, no sé, uno puede hacer un registro de personas que han tenido alguna relación anteriormente con estas bandas criminales y hacer procesos más expeditos, pero de nuevo, mejoremos el proceso. Yo he seguido este debate, lo seguí porque estaba asesorando un par de parlamentarios en la administración anterior. Y yo siempre le hacía la pregunta, ¿pero qué parte del proceso es lo que está fallando? ¿Dónde está la traba? Y nadie sabía contestar exactamente cuáles son las cosas del proceso que se pueden mejorar. Si usted después me dice, como dice Eduardo, que después que se opone justamente a la persona que está acusada y todo eso demora, bueno,
ahí hay una oportunidad de mejora, digamos. Y si eso no se puede mejorar, bueno, busquemos un proceso alternativo. Pero yo creo que esa discusión, lamentablemente, hemos caído, y yo lo vi durante la discusión. Ya. Esto es como que hay un sector que está de acuerdo con el levantamiento del sector caro, Matías, y ¿y los cómo otros que te están explica protegiendo a los que tienen más ingresos. que tienen, ¿cómo te explica que en tantos países exista? En países desarrollados, en países serios, impulsado incluso por la OCDE. Yo pensaba en esta pregunta antes del programa, y yo solamente voy a poner un ejemplo de institución. Si usted me dice que una institución como un tipo banco central, con toda la institucionalidad que tiene, el resguardo que tiene, etcétera, va a ser el que eventualmente podría tener esta atribución, bueno, yo me atrevería, digamos, a revisar mi argumento. Pero no es el caso. Estamos hablando de la UAF, una institución que no tiene nada de recursos, que no tiene historia. No una institución que, por lo menos a mí me da confianza para entregarle esa atribución especial. Bueno, entonces, como decía el fiscal Valencia, la UAF, advirtió sobre las... ¿Cómo dijiste, Luis Eduardo? Claro, pero eso toma tiempo, Eduardo. No es llegar y fortalecer a la UAF de un día para otro, digamos. La institucionalidad se va creando en el tiempo. O sea, pero en vez de oponernos a rajatabla, pues, Matías, lo que podríamos hacer es hacer un grupo, digamos, de gente que se ha metido en el tema, para ver cómo se resuelven las trabas de las que estamos hablando, porque en realidad esta cuestión no es para que ser marciano para resolver esta cosa, opera en todas partes del mundo. Y por eso mismo, esa es la parte que no se ha hecho. Eso es lo que ese es mi argumento que he estado diciendo desde el inicio. O sea, no ustedes, se ha hecho ese proceso y la discusión se ha quedado en que los que están a favor y los que están en contra de levantar el servicio. ¿Puedo decir Gabriela, una cosa? Sí. Que en realidad, para complementar esto, en realidad en muchos países de la OECD, que fue el último punto que estábamos hablando, justamente evolucionaron a esto, ¿no? A que los bancos reporten datos a la autoridad fiscal sin que haya un proceso judicial como tan restrictivo, que es lo que en realidad es como la pieza clave, en realidad. En lugar de tomar una postura blanco y negro, yo creo que el cuento es cómo mejoramos el proceso para que la entrega de información sea más expedita. Ya, justamente, bueno, en todo caso, llamó mucho la atención la palabra del fiscal nacional, Ángel Valencia, cuando aseguró así, que advirtió sobre las dificultades regulatorias vigentes para rastrear el dinero ilícito. Sería más sencillo investigar estos delitos si la fiscalía pudiera, sí, eso es cierto, sin autorización judicial, y ese es el punto, revisar las cuentas. Entonces ahí está el asunto. Ahora, también llama la atención, o quizás alguien podría preguntarse, ¿por qué se da esto de que desde la derecha se oponen y desde el progresismo no? ¿Por qué? ¿Que hay algo ideológico atrás? ¿Cómo se explica eso? No sé si alguien quiere responder esa pregunta. ¿Matías? Bueno, yo justamente, Cecilia, lo que estaba diciendo, que esto se ha transformado como en una discusión más ideológica, cuando para mí es un tema muy procedimental, que tiene que ver con... ¿Pero por qué ideología? ¿Cuál es la ideología detrás de estas posturas? ¿Por qué la gente de derecha se opone? Está protegiendo, bueno, pues sí, es evidente. No, pero para ti puede ser evidente, pero tal vez la audiencia le puede interesar. No, está bien, lo entiendo. Entonces lo voy a explicar. Que básicamente que se oponen a que las cuentas de los súper ricos sean, digamos, fiscalizadas, digamos, inspeccionadas, digamos, por un burócrata de turno. Eso es la caricatura que han hecho por un lado. No, yo no quiero la caricatura, sino la verdad. O sea, ¿qué es seriamente? Bueno, es que la verdad es centrarse, como le digo, en el proceso. ¿Qué es lo que está fallando en el proceso y cómo podemos mejorar el proceso antes de saltarnos derechos que tienen los ciudadanos? A ver si alguien me entendió la pregunta. Si ese proceso no se puede mejorar. Sí, yo creo que se empezó hace rato. A ver, Luis Eduardo, ¿tú me entendiste la pregunta? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que aquí de fondo también hay un tema ideológico, pues, Matías, en el sentido de que
la gente más de derecha y de más recursos, en general, tienen la idea de que sabe que más es mi plata y yo con mi plata hago lo que quiero y no quiero que nadie ande humeando en las operaciones financieras o no financieras que yo hago, las cosas que compro, etcétera, etcétera. Y la izquierda, en realidad, claro, tiene mucha desconfianza. A ver, espera, Matías. Perdona, es que déjame interrumpir. A nadie le gustaría que un burócrata se meta en las cuentas de uno sin tener una razón, digamos. Eso es mínimo de la privacidad. Está bien, pero está bien. Eduardo, cierra la idea. No es de los más ricos, digamos. Lo que pasa es que la fórmula que buscó la derecha para protegerse de eso es que el juez tiene que llamar al eventual acusado para pedirle permiso. Entonces ahí tenemos un problema porque es muy difícil operar de esa manera, hacer una investigación de esa manera. Si las operaciones antidrogas fueran hechas de esa manera, no pillaríamos nunca ni un kilo de marihuana. Bueno, entonces yo creo que hay un... Claro, se entiende, digo, exactamente. Vamos a ir a comerciales, por eso te interrumpo un poquito, Luis Eduardo, porque me apuran acá. Está bien. Tengo que ir a comerciales, ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con economistas. Estamos con Gabriela Clivio, Luis Eduardo Escobar, Matías Acevedo, Rodrigo Wagner. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el Senado. Recordemos que ayer ya se inició la discusión de la mega reforma, que ya le hemos conversado y comentado en el primer café hasta la saciedad, diría yo, los argumentos de quienes dicen por qué hay que hacerla, los argumentos de quienes se oponen, pero el componente nuevo, que quizás en el primer café económico no se ha hablado todavía porque es reciente, fue la solicitud del ministro de Hacienda de pedirle al Congreso que autorice aumentar la deuda fiscal en 6.200 millones de dólares. Ha sido cuestionado, por supuesto, por la oposición. Le dice, ¿cómo? Ahora quiere aumentar la deuda, más lo que vamos a dejar de percibir cuando usted le baje el impuesto corporativo a las empresas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dijo el ministro Quirós? Si el país lo heredamos con el déficit, que lo heredamos, y lo heredamos con el ajuste fiscal, que lo heredamos, y lo heredamos debiéndole dinero a los productores del Estado, como lo heredamos, es necesario aumentar la deuda que se otorgó en la ley de presupuesto anterior. Estaba hecho para un presupuesto que resultó ser inverosímil. Bueno, y es un tema que va en paralelo con la discusión de la ley de reconstrucción. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como se dice, ¿no? A ver, Rodrigo Wagner, ¿qué opinión te merece esta solicitud? ¿Qué desafío le pone al ministro de Hacienda? ¿Qué tan conveniente es? Y sobre las palabras del ministro de Hacienda cuando hace esta descripción de lo que recibieron, de lo que heredaron. La solicitud de 6.200 millones fue recibida por varios actores del mercado con una cierta sorpresa, por ser grande. Eso es lo primero. Todos estos números son muy grandes para la audiencia que nos está escuchando. Entonces uno dice 6.200 millones de dólares, 3.000 millones, como lo mismo. No, pero esto es más de lo que se venía esperando, más de lo que anunció el gobierno la semana pasada, que podría tener un déficit adicional. Entonces llama la atención. ¿Hay razones por las cuales uno podría pedir un límite de endeudamiento al Congreso Mayor? Sí, las hay. Te doy un ejemplo bien concreto. La autorización que da el Congreso para endeudarse, que fue en septiembre del año pasado, se da en dólares. Es como antes, como en los 80, como la plata solo se pedía en dólares. Y en ese contexto resulta que el dólar bajó. Por ejemplo, de algo así, una proyección más o menos, imagínate 50 pesos menos de dólar, de 940 a 890, por decirte algo. Eso significa que los mismos 17,5 billion que te autorizó te alcanzan para menos pesos. Y el presupuesto está en pesos. Entonces, si tú quisieras mantener como el poder adquisitivo que en términos de peso que tenía la autorización del año pasado, tendrías que pedir un poquito más.
¿cierto? O sea, no es que no haya razones, que sea tabú hacerlo, no, pero efectivamente las componentes que uno ve que han ido justificando esto no se entiende muy bien. Pareciera como si quisieran tener más caja para guardar para el próximo año, no tengo claro. Ahora, lo segundo es que cuando uno pide plata, y bien saben las familias que nos están escuchando, está el tema que tú la tienes que devolver, todo lo que tú quieras, pero tú tienes que pagar un interés anual. Y ese interés no es gratis, estar, digamos, acumulando caja. Para un país con relativamente buen acceso a crédito en los mercados internacionales, a veces no conviene tanto estar guardando tanta caja o extra, pero quizás lo más importante es que uno querría que uno tuviera una proyección fiscal no con cuentagotas de a pedacito en esta serie como de misterio, sino que digan cuál va a ser la meta y en el fondo cuál es la planificación gruesa para los próximos años. Las clasificadoras, los que están mirando emisiones de bonos, necesitan entender un poquito eso. No queremos que se asusten como con noticias sueltas que uno nunca sabe si empalman. Sería bueno que presentaran un paquete más englobado. Ahora, en todo caso, hoy el director de presupuesto, José Pablo Gómez, va a informar va a hacer la actualización del informe financiero del proyecto, ¿no? Y después el lunes se van a escuchar las audiencias, etcétera. A ver, Gabriela, ¿estás de acuerdo? Perdón, un detallito. Sí. Pero el informe financiero de la emisión, ¿ya? Claro. De la autorización de emisión, no dice que hay costos. ¿Ya? Ahora, puede ser porque esta es la autorización. Después cuando tú emites, a lo mejor tienes que hablar de cuánto cuesta en términos de tasa de interés que tienes que pagar, etcétera, etcétera. Pero hoy día aparece como si esto fuera gratis. Ahora, otras veces parece que no se ha hecho demasiado distinto, pero falta entender de que hay un costo-oportunidad de los recursos, que son más intereses. Pero vayámonos concreto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que se autorice esta deuda? A mí me parece alto, creo que necesitamos más información para entender si esto es razonable o no. O sea, tal todavía como está, no tiene... tal como está, se ve demasiado alto. Ahora, Okay, y después hay una arista adicional que es como más de mercado. ¿De dónde lo vas a vender estos bonos? Si eso va a tener un pequeño efecto en tasas de interés, al menos en el corto plazo, presión de precios. Okay. Eso es algo de interés del mercado financiero. A ver, Gabriela Clivio, ¿tú autorizarías o no? Yo en mi caso particular sí, o sea no lo que yo opine en este debate no tengo parte, digamos, no, pero en el fondo, la idea en el primer café es que opinen. Claro, en realidad lo que pasa es que capaz que lo que no dijimos como explícitamente y que no todo el mundo tiene por qué tener claro es que hay un límite autoimpuesto, ¿no verdad? De que la deuda como porcentaje del PIB, la deuda chilena como porcentaje del PIB, no puede pasarse del 45%. Ese es un límite autoimpuesto, ¿no verdad? Entonces, todo el mundo dice, con esta emisión de los 6.200 millones, que es prácticamente un 2% del PIB, estamos ahí justito, quedamos en 44,7%. Pero la realidad es que en el fondo, si uno hace un doble clic, el Fondo Monetario ya ha dicho que el techo máximo de la deuda para Chile en realidad lo ubica en 55% y en realidad tener 10 puntos de diferencia o ubicarnos 10 puntos por debajo de este 55%, de acuerdo a lo que dice el mismo organismo, te garantiza casi que con un 95% de confianza que si hay alguna crisis, el país tiene margen de maniobra fiscal sin sobrepasarse de este techo teórico, ¿no verdad? La discusión debiera ser si el ubicarme tan cerquita de ese 45%, que es un límite autoimpuesto, complicaría la maniobra o el margen de maniobra frente a un eventual escenario de crisis, porque antes nosotros como país teníamos los recursos que habíamos ahorrado en los fondos soberanos que ahora también se gastaron, ¿no verdad? Yo sinceramente creo que esto es como este techo del 45% es más, ya lo dije, ¿no? Más de ser algo como autoimpuesto, termina siendo como una especie
fetiche. O sea, la realidad es que hay países que tienen calificaciones similares a las de Chile, para retomar el argumento que estábamos hablando ahora, y sin embargo tienen niveles de deuda sobre PIB cercanos al 70%. Gabriela, pero esa era la gran crítica que se hacía y se le reprochaba también a los gobiernos anteriores, al gobierno anterior, sin ir más lejos, ¿no? De que la deuda pública que tenía y que había ha aumentado tanto. Pero el tema es si le sorprende. Al gobierno anterior se le reprochaba, digamos. Cosas. Claro, porque al gobierno anterior se le reprochaba que tenía una meta original de déficit estructural de 1,1 fijado en la ley de presupuesto y terminó con un déficit estructural de 3,55. O sea, creo que ese es el mayor tema, ¿no? El haber, con lo que le dijo varias veces el Consejo Fiscal Autónomo, le dijo al gobierno que tenía que ajustar las proyecciones de ingreso, porque lo que tenía de proyección de ingreso tributario no lo iba a cumplir, claro. Y el gobierno seguía sin ajustarlo. Sí, ahora le sorprendió este anuncio del ministro de Hacienda, que lo hace el día después de la cuenta pública. El presidente no lo mencionó en la cuenta pública. ¿Y cómo te lo explicas, Luis Eduardo Escobar? Bueno, yo creo que el presidente no quería manchar su discurso esperanzador, como lo pusieron ellos, del día lunes, anunciando de que, mire, tenemos problemas fiscales más graves de los que pensábamos y en consecuencia vamos a emitir 6.200 millones de dólares en deuda adicional. Yo creo que eso es lo que lo explica, y después entonces el ministro en la tarde quedó encargado de hacer el anuncio. Yo al igual que Rodrigo, creo que el problema aquí es que no hay suficiente explicación de cuáles son los fundamentos de estos 6.200 millones de dólares adicionales. Decir que no tiene costo, no sé cómo calificarlo, pero es medio raro cuando uno sabe perfectamente bien que cuando uno contrata una deuda tiene que pagar intereses. Pero Luis Eduardo, los fundamentos los dijo el ministro Quirós. Dijo que no hay plata para pagar las deudas que quedaron a los acreedores del Estado, que hay que pagarle, y porque el presupuesto que hicieron el gobierno anterior era inverosímil, y que entonces con el presupuesto que hay no pueden pagarle. Entonces que para eso necesitan, ellos no lo tenían en cuenta, pensado, parece, dijo incluso que es lo que más dolor le causó firmar fue esta solicitud. Entonces, ¿por qué te ríes? Porque no creo que al ministro Quirós le duela mucho firmar ningún papel, pero más allá, digamos, yo creo que lo que estaba diciendo Rodrigo al principio es correcto, digamos, que el gobierno probablemente iba a enfrentar un déficit fiscal más grande del que estaba proyectado en el presupuesto, de acuerdo. Que el dólar le pone más presión porque baja el rendimiento de las colocaciones en dólares, también, de acuerdo. El tema es, ¿eso justifica 6.200 millones o bastaría con 2.000 o con 2.500? Esa es parte de la discusión. Y después de que me digan de que no tiene ningún costo cuando todos sabemos que hay que pagar intereses y comisiones, también es absurdo. Entonces, hablemos, como decía Rodrigo, hablemos de lo que va, de cuál es su plan fiscal. Y yo creo que la gran deficiencia que ha tenido la conversación fiscal hasta ahora es que en el plazo de 90 días que se vence el próximo martes, desde que asumió el gobierno, el gobierno tiene que presentar su plan fiscal. Y entonces estamos tomando una serie de medidas que no se sabe qué relación van a tener con ese plan fiscal y cuáles son los déficits futuros y cómo se van a financiar esos déficits futuros. Porque el propio proyecto de ley que presentó el gobierno dice que van a haber déficits fiscales hasta el año 2031 si es que la economía empieza en ese año a crecer al 4%. Entonces, y ahora estamos rebajando las tasas de crecimiento, tenemos un precio del dólar que es más bajo, como decía Rodrigo, que también influye, etcétera. Entonces el tema es que lo más probable es que en el mediano plazo tengamos un déficit mucho mayor. El gobierno parece que no es capaz de recortar los 6.000 millones de los que estuvo hablando, por buenas razones. Nosotros se lo dijimos durante la campaña, que no había mucho espacio,
para recortar esos montos sin afectar el gasto social o las inversiones públicas, y en consecuencia, en realidad nos están pidiendo un crédito y le están pidiendo al Congreso que apruebe un crédito un poco al voleo. Si tú vas al banco y le dices al banco, mire, yo quiero un crédito por, qué sé yo, 6 millones de pesos, lo primero que te van a preguntar, bueno, ¿para qué lo quiere? ¿Y cómo me lo va a pagar? Y si acaso usted va a tener un déficit durante toda la próxima década, no tiene cómo pagármelo. Claro, se entiende, pero ¿cómo pagarle entonces a los acreedores? Eso es lo que dice el ministro, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo le pagamos por todas esas deudas que nos dejaron y que no nos dejaron la plata para pagarla? A ver, yo creo que el ministro exagera, en primer lugar. Todos los gobiernos han heredado una deuda flotante bien importante, sobre todo en la parte de salud. Y generalmente lo que ha hecho la Dirección de Presupuesto durante todos estos años es que a medida de que la ejecución presupuestaria no se cumple, va reasignando las partes que no se han ejecutado en otros ministerios, y con eso va a financiar el pago de la deuda que se va acumulando en salud. Yo compartiría con el ministro Quirós, si es que esta fuese su idea, de sincerar todo esto y arreglarlo. Pero el tema es que dígame cómo, dígame cuándo, dígame cómo me va a pagar, etcétera. Y por mientras, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que por hacerlo por pedacitos y sin darle un contexto general que logre explicar estas preguntas, lo más probable es que nos empiecen a subir la tasa de interés y la tasa de riesgo país, digamos, y eso empuje las tasas de interés hacia arriba, y con las consecuencias que eso tiene para el crecimiento, adversas que tiene para el crecimiento económico. Ahora, el ministro dijo que esto es un tema, ¿no es cierto?, y la mega reforma es otro. Sin embargo, ayer, por ejemplo, la senadora Yasna Proboste, que es la jefa del Comité Unido de Oposición del Senado, dijo lo que nos están diciendo del gobierno a todos los chilenos es que todos vamos a tener que endeudarnos, pagar los intereses, pagar la cuenta de esa deuda, para que se rebaje los impuestos a las grandes empresas. Ellos sí lo relacionan. A ver, Matías Acevedo, que además, mira lo que está diciendo Luis Eduardo Cobá, ha sido director de presupuesto. ¿Qué le contestarías a Luis Eduardo y a la senadora? Y a Rodrigo Wagner. Ya Rodrigo vaya todo, ya a mí. Y uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Eso es lo primero que le diría. Y los datos son los siguientes. 2.800 millones de dólares es la proyección de menores ingresos en la proyección para este año respecto a lo que se planteó en la ley de presupuesto. Con 2.800 millones de dólares menos de ingresos. Eso no fue ninguna sorpresa para el mercado. Todos sabían, salvo el Ministerio de Hacienda, que los ingresos estaban sobreestimados. Y esa corrección no es ningún volador de luces, es cosa de revisar el informe de finanzas públicas, está paso por paso mostrado por qué se están sincerando los ingresos. Los ingresos tributarios no mineros se corrigieron desde que se aprobó la ley de presupuesto a la fecha en 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Si no fuera por el precio del cobre que tenemos hoy día, la autorización de endeudamiento, y por eso creo que esto no es ninguna sorpresa para el mercado, sería el doble de lo que estamos pidiendo hoy día. Entonces, ese es el contexto. Los gastos comprometidos aumentaron en 2.900 millones de dólares. Esos son los gastos que se aprobaron en la ley de presupuesto versus los gastos que se encontró esta administración que no estaban dentro del presupuesto, como el reajuste del sector público, el reajuste de las subvenciones escolares, etc. Esos son los datos. Entonces, cuando lo que debería, lo que ya sabía el mercado, que había 6.000 millones de dólares que no estaban financiados en el presupuesto. Y lo que develó el informe de finanzas públicas, por eso a mí me llama la atención de tanta sorpresa la cuenta pública, es que producto de los ajustes que hizo esta administración, esa cuenta bajó de 6.000 a 4.000. ¿Ya? Y eso ya lo tenía internalizado el mercado. O sea, el mercado no reaccionó negativamente, más allá de que evidentemente va a haber un mayor número de colocaciones y eso puede afectar en algo las tasas largas, pero el riesgo país no se ve afectado hoy día por esta sorpresa. Es cosa de mirar los datos, digamos, del mercado. Entonces,
A mí lo que me llama la atención de la discusión hoy día, que no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción. Esto es para financiar, esto es lo que haría cualquier jefe de finanzas de una empresa que necesita financiar su presupuesto. Está desfinanciado. Y para eso necesita recurrir a mayor endeudamiento. Sí, Ahora, eso lo planteó el ministro y lo decíamos recién y lo planteamos así. Y sobre esa base, ¿qué opinó Rodrigo, Gabriela y Luis Eduardo? Sí. Pero espérate, que sí, es importante. Esto no es una sorpresa. El único que sorprendió fue la administración anterior de esto. Todo el Consejo Fiscal les dijo, con números, cuánto estaban sobreestimando los ingresos. Se los dijo antes de presentar el presupuesto. O sea, no debe generar sorpresa que el ministro haya pedido autorizar el endeudamiento por 6.000 millones de dólares. Eso quieres decir. Y quizás la única cosa que el mercado no tenía bien internalizado era cuánto era la deuda de proveedores que se chuteó hacia adelante. Fíjate que el Estado, por lo menos cuando a mí me tocó ser director del presupuesto, nosotros teníamos la obligación de pagar a 30 días a los proveedores, ¿ya? Y sobre todo porque estábamos en una época de pandemia, etcétera, bajamos los plazos en forma importante, incluso el sector salud, que históricamente siempre había pagado muy mal. Entonces, evidentemente que hubo una sorpresa encontrarse con una cuenta de pago proveedores que estaba chuteada hacia adelante porque no había cajas, esa es la verdad. Y por lo tanto, lo que está haciendo esta administración está diciendo, bueno, voy a pedir una autorización, no voy a pedir 6.000, o sea, 8.200, porque rebajé 2.000 millones de gastos, voy a pedir 6.200 y una parte de esos 6.200 lo voy a ocupar para hacer frente al pago a los proveedores. Y eventualmente también puede ser que se quiera quedar con algo de caja, si, oiga, de repente uno proyecta que los ingresos van a llegar un mes y no llegan el otro, y ¿qué vamos a dejar? ¿Vamos a dejar pagar pensiones? ¿Vamos a dejar de entregarle las subvenciones escolares a los establecimientos educacionales? No, pues tenemos que tener ese compromiso. Entonces, yo creo que lo que está pidiendo es lo mínimo. Ojalá que no ocupe todos esos 6.200 millones de dólares y que la economía, ¿no es cierto?, en el segundo semestre ande mejor de lo esperado, pero eso es lo responsable, eso es lo prudente. Y otra la discusión del proyecto de ley, y yo entiendo que lo han discutido muchas veces en este programa, de cuál va a ser el impacto fiscal de eso, cuál es la consecuencia respecto al límite prudente de deuda. Pero acá se está tratando de financiar el presupuesto del año, eso es. Así es. Nos vamos a... yo sé que quieren seguir opinando, pero me tengo que ir a comerciales. A la vuelta, en el último bloque del Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro Primer Café de hoy con nuestros economistas Matías Acevedo, Rodrigo Wagner, Gabriela Clivio, Luis Eduardo Escobar. Antes de irnos a comerciales, Matías Acevedo estaba dando su opinión de por qué es necesario y lógico y comprensible y que no le sorprende que el ministro Quirós esté solicitando al Congreso la autorización para una deuda de 6.200 millones de dólares. A ver, y Rodrigo Wagner me estaba pidiendo la palabra. Sí, mira, el déficit proyectado para este año, pongámosle muy grosamente, pensemos que son 9.000 millones de dólares. Vamos a repetir ese número, 1.000 millones de dólares. 9 de eso. La autorización acércate un poquito, Rodrigo. Sí, entonces el déficit es de 9 para este año, según el gobierno en el nuevo informe de finanzas públicas. También hay otros gastos que están bajo la línea adicionales, digamos. Pero la autorización de deuda para este año total queda en algo así como 23 mil millones de dólares. Ahí está el detallito, digamos, de que hablamos del tipo de cambio y cosas así. Entonces, la autorización de endeudamiento es más del doble del déficit. ¿Me explico? Eso es lo que lo vuelve sorprendente. Y esos son todos datos no hechos el año pasado, no, del informe de finanzas públicas de la semana pasada. ¿Cierto? Eso levanta algunas preguntas al menos. Eso es el punto número 1. Y el punto número 2, que está relacionado un poco a lo que hablaba Gabriela, cuánto es este límite de deuda de 45. Creo que hay una dimensión que se habla poco, que no es cuánta deuda tenemos, sino
cuánto es, pensando en la familia, cuánto es el dividendo mensual que tengo que pagar por tener deuda, ¿cierto? Y muchas familias les ofrecen crédito, pueden tener más deuda, pero no les conviene porque les ocupa una fracción muy grande del presupuesto. ¿Y qué pasa? Están pasando dos cosas en general. Uno, que acumularemos algo más de deuda, un par de puntos, algo así. Pero lo otro es que la tasa de interés que nos están cobrando por esas deudas está subiendo y está ocupando una parte más importante del presupuesto. Eso por razones de que sube la tasa de interés global, etcétera, etcétera. Entonces, el pago de los intereses de la deuda nos está ocupando más lugar en el presupuesto, incluso si mantuviéramos el 45%. Incluso, como quien dijera, como que no subiéramos de peso en deuda PIB, que quedáramos en el 45, igual vamos a tener que pagar un dividendo mensual más grande, y eso es de mucho interés para adelante. Y un detalle es que en otros países esto como que ya se empezó a notar más. Para nosotros se va a seguir notando y va a seguir aumentando porque todavía tenemos deuda a tasas muy baratas que se va a ir cambiando. Chile tiene una deuda como muy larga porque tiene buenos accesos al mercado, pero eso hace que este efecto de la tasa de interés le entre tarde. Cuento corto, hay que preocuparse de los flujos, de cuánto el pago de interés se ocupa en el presupuesto, que no es poco. Ese es un punto de atención más general, no es que tenga que ver directamente con lo que haga o no haga el ministro. Ok, Gabriela Clivio. Bueno, que el punto que me quedó a mí de la vez pasada es que en el fondo sí, es cierto. O sea, nosotros en realidad los pagos de intereses que hacemos dependen mucho del momento en que se coloca la deuda y cómo esté la tasa en los mercados internacionales, pero yo creo que acá hay un elemento que falta decir, y es que hay países que tienen una calificación de riesgo similar a la de Chile y tienen un nivel de deuda cercano al 70% del PIB. Entonces yo creo que en el fondo no podemos dejar de mirar lo que son los datos, digamos. Los datos es que, las cuentas hay que pagarlas a los proveedores, más vale ponerse colorado una vez, arreglar el problema que tenemos con las finanzas públicas, porque, la realidad es que como crecemos tan poco, ese poco crecimiento se traduce en una baja recaudación y los gastos son bastante sticky, están bastante pegajosos. Tengo muy poco margen de maniobra de alguna forma con los gastos y ahora le tocó a este gobierno hacerse responsable de irresponsabilidades anteriores, por decirlo de otra forma, pero hay gente que está poniendo como el grito en el cielo de que no podemos, tenemos un límite autoimpuesto del 45%, que en el fondo el mismo Fondo Monetario ha dicho que puede ser perfectamente el 55%, y si estamos tan preocupados por la calificación de riesgo de Chile, la realidad es que países que tienen calificaciones similares tienen un nivel de endeudamiento del 70%, entonces no se puede ser como tan ortodoxo de no reconocer lo que son los datos, dato o mata relato. Uh-huh. Ahora, respecto Sí, ¿alguien quiere decir algo? No. Sí, yo. Sí, Luis Eduardo. Oye, a ver, yo estoy con la última frase de Gabriela no me voy a meter, pero yo estoy de acuerdo con ella en que el 45% es una cifra artificial, que no tiene, que en sí misma no tiene ningún sentido económico. Como ella dice, las economías emergentes con clasificaciones de riesgo parecidas igual a la nuestra tienen niveles de deuda promedio del orden del 70% del PIB. Así que ese no es el problema. El problema que venimos hablando desde hace años, porque este problema del déficit se arrastra hace más de una década, es que no hay límite al déficit. O sea, nosotros seguimos todos los años teniendo un déficit, lo que nos ha llevado a que la deuda pública chilena pase de 3% del PIB a ser hoy día, si se aprueban los 6.200, va a ser 45% del PIB. Entonces, el problema no es... ¿45% del PIB? Sí, pues. Ok. Es el límite del que estamos hablando. Sí. Entonces, el tema es... tenemos una trayectoria que es muy mala y no podemos seguir en esa trayectoria. Entonces, que hoy día salga el ministro Quirós a decirnos de que esto no tiene nada que ver con su programa fiscal de mediano plazo es simplemente ocultar la realidad, porque lo que él está proponiendo en la ley miscelánea
es un aumento del déficit permanente de más de 10.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Entonces, las cosas no son separables. El dinero es fungible, como dicen siempre los economistas, y en consecuencia uno no se puede hacer el loco con los 6.200 millones, hay que ponerlo en un contexto, y ese contexto es el que el gobierno no ha presentado. Y pedirle al Congreso que apruebe los 6.200 millones, que yo estoy de acuerdo que cualquiera hubiera sido la administración que hubiese llegado al gobierno en vez de esta, seguramente habría tenido que pedir de nuevo tendría que haber pedido una autorización para aumentar la deuda para poder financiar los gastos de este año, pero que no me digan al mismo tiempo de que el próximo año van a bajar los impuestos, con lo cual el déficit va a ir creciendo en el tiempo. A ver, Matías. Ese es el tema de fondo. Claro. Matías Severo. Mira, Río Eduardo dice que no se puede separar, y el ministro dice que sí, que son dos cosas distintas. es que, de nuevo, tenemos un gasto aprobado en el Congreso que tenemos que financiar, ¿ya? El gobierno hizo un primer esfuerzo de recorte de gasto de 2.000 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo con lo de Eduardo, todos le dijimos en la campaña que hacer 6.000 millones de dólares era difícil, digamos, y quedó demostrado en los hechos, que en este periodo corto de tiempo han logrado 2.000 cuando trataron de hacer más, digamos. ¿Por qué? Porque no es la técnica, es la política la que impide los cambios. Pero dicho eso, el mayor déficit respecto a la ley de presupuesto es 3.800 millones de dólares. El efecto de tipo de cambio son 900 millones de dólares. Y los compromisos de pago con proveedores, fíjate que entre el marzo del 2022 y marzo del 2026, la deuda flotante, que refleja esos compromisos, aumentó en 1.400 millones de dólares. Entonces aquí no hay cuento, digamos, que aquí no se está contando un cuento, digamos. Se está tratando de pedir una autorización de endeudamiento con financiamiento. Yo creo que parte de esos 1.500 millones de dólares no van a ir todos a pagar a proveedores. Probablemente el gobierno se va a quedar con algo de caja, porque tiene que tener algo de caja, alguna flexibilidad, porque a veces los ingresos o la recaudación te llega un mes más tarde, etcétera, digamos. Todas esas cosas pasan, como lo haría cualquier empresa a lo que le llama capital de trabajo, que hoy día no tiene. Yo cuando era director de presupuesto tenía un capital de trabajo de 4.500 millones de dólares. Hoy día el capital de trabajo prácticamente no existe, digamos. Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que y por eso me parece razonable. Ojalá que toda esa autorización de endeudamiento no termine ocupándola, digamos, pero eso es lo que se necesita hoy día. Matías. Y ahora, mirado hacia adelante, para responder tu pregunta, acá tenemos dos alternativas. O seguimos como estamos, y la deuda, con seguridad, ¿no es cierto?, va a pasar el 45%, que por lo pronto no es un límite, nadie inventó ese límite. Esto parte de un análisis que se le pide la administración anterior al Fondo Monetario y le pregunta, le dice, mire, ¿cuál es la deuda límite de Chile? ¿Cuál es la deuda máxima que podría tener? Y el Fondo Monetario, para no entrar en detalle, concluye que la deuda máxima que puede tener Chile es de un 55% del PIB. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, el Fondo Monetario dice, bueno, pero como Chile y todos los países en general están sujetos a choque externo, y en particular Chile, desastre natural, etcétera, si usted tiene una deuda de un 45% del PIB, con un 95% de probabilidad, cuando venga una crisis, ¿no es cierto?, no se va a pasar del límite del 55%. Ese es el fundamento del 45%, digamos. No es otro, digamos. No es un número que sacaron del sombrero, digamos. Entonces, y es un límite, uno podría decir, bueno, es un margen súper conservador. Sí, alguien podría decir, yo tengo más propensión a tomar riesgo, por lo tanto, estoy dispuesto a que la deuda supere el 45% y sea 50%. Pero ese es el fundamento de esto. Ahora, en la discusión que viene hacia adelante respecto a las finanzas públicas, yo creo que, dado el sinceramiento que se tuvo de la realidad y que lo han discutido latamente acá en este programa, yo creo que el proyecto de reconstrucción se tiene que ajustar a esta nueva realidad fiscal. ¿Y a qué es lo que me refiero con esto? Es que si antes de conocer que la deuda, sin hacer nada, va a llegar a casi 48 puntos del PIB al 2030,
Yo creo que dado el nivel, ese nivel de deuda, este proyecto tiene que asegurar que la deuda se estabilice en un plazo bastante más razonable. ¿Por qué? Porque si esperamos 7, 8 años, en los últimos 7, 8 años en Chile hemos tenido una crisis social, una pandemia, 2 procesos constituyentes y 2 o 3 guerras externas. Entonces, estamos en una economía abierta al mundo, sujeta a choque externo, y no nos podemos dar el lujo, ¿no es cierto?, de que la deuda, ¿no es cierto?, no tenga un horizonte al menos de mediano plazo para que se estabilice en el tiempo. Mi restricción no es el nivel de la deuda, mi restricción, más bien mi preocupación, tiene que ver con que la deuda se estabilice y que ojalá se estabilice en los próximos 5 o 6 años, que no pase de eso. Esa sería una restricción adicional que le pondría al proyecto de reconstrucción, y yo creo que es totalmente atendible durante la discusión ¿Y esa restricción, concretamente, qué sería? ¿Qué cambiarías del proyecto, Matías? Significa en la práctica que hay algunas medidas que tienes que rebajar. ¿Cuál? En su impacto fiscal. Bueno, a mí me gustaría partir con las que son menos costo efectivas o eficientes, como se ha dicho, como el crédito al empleo. Pero quizás el gobierno, y ellos son dueños de la política fiscal, para ellos es una medida, digamos, que no la quieren cambiar. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir con otras medidas que están en el programa, la reintegración y otras. Pero hay que bajarle la cuenta al proyecto de ley, porque el punto de partida que tenemos hoy día es más frágil. Yo estoy seguro que el gobierno está consciente de aquello, y que por lo tanto no va a estar dispuesto, ¿no es cierto?, a correr el riesgo de, incluso con este proyecto de ley, la deuda podría pasar el 50% en 2031, 2032, son mis cálculos. Creo que eso ya estamos hablando de una situación distinta, digamos, y por lo tanto me parece que uno tiene que tratar de asegurar que la deuda se estabilice en el mediano plazo. Si tú le sacas en el extremo, tú no haces la medida del crédito tributario al empleo, con alta probabilidad la deuda se va a estabilizar entre el año 2031 y 2032. Pero el crédito al empleo obviamente le genera una carga fiscal importante en los primeros años de aquí al 2030, digamos, y eso es lo que hace que la deuda siga creciendo. Que el crédito al empleo es uno de los temas que se han ¿no es cierto?, mencionado, que debería haber un ajuste, una modificación. No sé si el gobierno está abierto a eso. Lo que sí también se ha hablado es de la invariabilidad. El gobierno ha dicho que está abierto a conceder de 25 a 20 años, pero siempre dentro de un contexto de negociación amplia, donde con que el acuerdo de que se aprueben las otras partes de la reforma. Si se aprueban lo otro, que yo bajo de 25 a 20. Rodrigo Wagner, querías decir algo. Yo creo que hay un punto como que yo creo que es clave de coincidencia con lo que dice Matías. Si la deuda, aquí lo importante para que lo que nos están escuchando, no es que el grafiquito, si cruza el 45 va a ser el caos, no. Pero el gran problema es que los grafiquitos de deuda en el tiempo siguen creciendo como una línea recta y como que nunca doblan en la práctica. Decimos que van a doblar y no doblan, no se estabilizan. Lo más importante son señales creíbles de estabilización. Con estabilización completa en unos 5 años, algo así, 5 o 6 años, pero con señales creíbles que esto está doblando. Ojalá en unos 2 añitos más, que se empiece a ver esa mano. Eso es lo que le da tranquilidad a los mercados de que la deuda tiene techo. No que cualquier techo que le pongas te lo va a romper. Eso yo creo que es clave, pero hay que empezar a ver esto. Y segundo, efectivamente, el proyecto de reforma tributaria del gobierno queda caro. Fiscalmente es caro y no es compatible con una deuda que converge en plazo razonable. Ojalá se pueda hacer ese mensaje. Disculpa, Matías, si te estoy malinterpretando, pero creo que esos 2 mensajes centrales creo que tienen un amplio consenso. Antes de poder avanzar necesitamos ver que este mono cuadre en un mediano plazo más razonable, no en las décadas. Y segundo, respecto del efecto de las invariabilidades y demás, los cálculos que hay de los efectos adicionales de la invariabilidad en el crecimiento no se ven muy plausibles en el paquete del efecto en crecimiento. Esto está en el informe de impacto regulatorio que puso el gobierno
y la verdad es que los números que tenía la Comisión Marfan asumían de que el cambio tenía dos características, el cambio tributario, que iba a ser compensado fiscalmente, porque si no hay menos crecimiento también, por lo menos en el corto plazo, y estamos en un momento de baja actividad económica, hay que acordarse. Y segundo, es que los cambios que estaban más o menos en los parámetros de la Comisión Marfan, más o menos asumían que era un cambio más o menos estable en la tasa de impuestos, no un cambio por 1 o 2 años, no un cambio transitorio. Y eso ya estaba incluido, y el gobierno le pone la invariabilidad como que tiene un efecto adicional en el crecimiento. Entonces, yo creo que los efectos en el crecimiento del paquete tributario completo hay que pensarlo, me parece que están un poquito altos. Yo creo que hay harto que conversar, pero el punto central te diría que el que dice Matías en lo grueso, de que el proyecto quedó muy caro. Fiscalmente, muy difícil de recuperar, poco compatible con la convergencia de la deuda. Eso quizás es el punto central al cual suscribo. Ok. Tengo 30 segundos para Gabriela, 30 segundos para Luis Eduardo Escobar para que cerremos el primer café. Si quieren decir algo más. ¿No? Sí, claro. A ver, Luis Eduardo. Sí. A ver, yo creo que la última parte de la conversación es la central. Este proyecto es caro. Este proyecto no asegura la convergencia fiscal a mediano plazo, y lo que interesa justamente es que haya una estabilización en los niveles de la deuda que sea creíble. Y este proyecto no asegura eso, y los 6.200 es tirarle más fuego, digamos, más leña a la hoguera. Ese es mi punto central. Bueno, se nos termina el primer café. Ahí no escucho a Gabriela, parece que se desconectó. No, estoy acá. Estoy acá. O sea, pensé que no había tiempo. O sea, ya no, dije una frase. ¿Te terminó? Frase, sí. Bueno, es que está muy caro este proyecto, hay que abaratarlo. No, yo no creo que esté muy caro el proyecto. Yo creo que lo que ha sido caro para el país ha sido la reforma tributaria del año 2014, que nos ha lastimado con un crecimiento bajísimo, y eso está en el origen de todos los problemas que estamos pasando hace una década. Okay. Bueno, Rodrigo Wagner, Matías Acevedo, Luis Eduardo Escobar, Gabriela Clivio, que tengan buena semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.